Los videojuegos. Aún tengo el recuerdo de mi papá disparándole a patos con la Zapper en una televisión vieja que teníamos. También recuerdo la primera vez que pude jugarlo yo solo y la sensación de presionar ese gatillo y ver cómo este respondía al instante, y desde luego la risa del perro cada vez que perdía. Esa fue mi primera vez jugando en una consola. No sabía por qué les disparaba o si ganaría algo por eso, pero era divertido. Era divertido perder y volver a intentarlo. En ese tiempo pude haber tenido la oportunidad de jugar más juegos de la NES, incluso jugar en un Atari 2600 que teníamos por casa, pero un día que no estábamos, a alguien se le ocurrió entrar y robar. Y entre esas cosas iban las consolas y juegos de mis papás. Después de eso pasó bastante tiempo en el que no supe nada sobre videojuegos, hasta que años después, una tarde llegó mi papá del trabajo con una Super Nintendo en sus manos. A partir de ahí no había día en el que no nos pasáramos toda la tarde sentados, mi papá y yo, jugando Final Fight o Donkey Kong Country. También las noches pasaron a ser más largas porque cada vez que llegaba la hora de ir a dormir, ya estaba deseando que saliera el sol para poder jugar un poco más. Hasta ese momento solo jugaba por diversión y por querer pasar un rato con mis papás. Y de hecho así pasó un buen tiempo hasta que, llegó la Nintendo 64 y con ella el juego que lo cambió todo: The Legend of Zelda: Ocarina of Time. El momento en el que soplé ese cartucho, lo puse en mi Nintendo y caminé por las praderas de Hyrule, fue que comencé a entender que ya no solo era divertido jugar, sino que tenía una misión. Tenía el deber de salvar un reino, de salvar a una princesa, de salvar un mundo entero. Comencé a entender que todos los juegos tenían una historia que contar y que mientras la industria crecía y sacaba más consolas y más juegos, yo crecía junto con ella. Cada vez era más el amor e interés por conocer y jugarlo todo, tanto que me empezó a surgir la duda y quería saber de dónde salían los juegos que me traía mi papá. Y un día pasó, me llevaron a un local pequeño donde vendían juegos de segunda mano y wow, ese lugar era magia pura. Y en mis recuerdos ese lugar era enorme, con pasillos llenos de consolas, juegos, revistas y tanta cosa. También recuerdo haberme quedado un momento pegado a una vitrina viendo un juego de los Rugrats, que por cierto no me compraron, hasta que llegó el momento de irnos. Incluso hasta las cosas malas se recuerdan con bastante cariño, como la primera vez que prestamos un juego sin saber que jamás lo volveríamos a ver, las peleas en el Mario Party y las chingas que nos metían en Smash, o las ganas que nos daban de aventarle el control al amigo que dejaba la repetición después de marcarnos un gol. Y si vamos mucho más allá, el tiempo oscuro donde empezaba a sonar mucho sobre los Nintendos y los juegos del diablo, que afortunadamente mis papás no cayeron en eso y no me prohibieron o tiraron juegos. Si tu hijo tiene una máquina de Nintendo, si es que él no está endemoniado, él estará muy en breve como estos niños del Japón. En pocas palabras, los videojuegos siempre han estado ahí para mí y para muchas otras personas, y aún hoy en día siguen estando. Y por más que avance la tecnología, se modernicen y salgan cosas como los streams, los eSports, nunca vamos a ser capaces de olvidar la primera vez que encendimos una consola, que nos adentramos a ese mundo y queríamos explorarlo todo, porque podíamos ser quien quisiéramos: un piloto, un héroe, un deportista, el elegido para terminar con el mal en el mundo. Porque si de algo son capaces los videojuegos, es de hacernos evadir, aunque sea por unos segundos, nuestros problemas de la vida diaria, y hacernos escapar a mundos inimaginables con historias que esperan a ser contadas. Porque todos hemos perdido a alguien, hemos tenido días difíciles, o simplemente queremos regresar por un instante a ese momento de nuestra infancia donde jugábamos con nuestro hermano o amigo. Entonces, prendías tu consola y aunque eso no fuera a resolver nada, podías llegar a sentirte un poco mejor.
distraerte o simplemente querías estar solo, porque no tiene nada de malo y no nos tiene que dar vergüenza aceptar que podemos padecer de depresión, ansiedad u otras cosas. Pero nunca vamos a estar realmente solos mientras existan los videojuegos que nos recuerden que detrás de ese personaje nivel 100, detrás de ese jefe imposible, detrás de toda esa armadura legendaria, hay una persona maravillosa que ha podido lograr todo eso. Todo eso que parecía inalcanzable en un inicio, y esa persona está en el reflejo de nuestro televisor cada vez que apagamos la consola. Y esa persona eres tú.